Introducción. El hombre que escribió El Vértigo. En algún punto entre el delirio y la lucidez, entre lo terreno y lo eterno, entre el polvo del pasado y el fuego del porvenir, habita una figura solitaria, desdibujada por los siglos, pero aún inquietante en su vigilia. Michel de Notre Dame, llamado por los siglos Nostradamus. No fue un dios. No fue un santo. Tampoco un farsante. Fue, quizás, algo más inquietante, un ser humano común tocado por el peso insoportable de ver más allá de lo que el tiempo permite a los mortales. Vivió en una Europa desgarrada por la peste, sumida en guerras religiosas, vigilada por el fanatismo y controlada por dogmas que preferían la obediencia al pensamiento. Pero Nostradamus se atrevió. Se atrevió a mirar el cielo y ver más que estrellas. Se atrevió a escuchar el silencio y escuchar voces. Se atrevió a escribir, no para explicar el mundo, sino para dejar constancia de su temblor, su caos, su reflejo. Y fue entonces cuando lo imposible se convirtió en palabra. Las generaciones que lo sucedieron no supieron si llamarlo loco, hereje, genio o profeta. Sus versos, escritos como si fueran sueños atrapados en lenguaje cifrado, se convirtieron en espejos de cada era. Y cada vez que el mundo se tambaleó, ya fuera en el fuego de una guerra, en el estruendo de una caída, en el estremecimiento de un futuro incierto, el eco de sus palabras reapareció. Como si él hubiera estado allí desde siempre. Pero, ¿quién fue realmente Nostradamus? ¿Un sabio que comprendió el lenguaje secreto de las estrellas? ¿Un místico que escribía bajo visiones febriles entre la vigilia y el trance? ¿Un hombre que, al perderlo todo, ganó el poder de mirar lo que ningún hombre debía ver? Esta historia no es solo la de un profeta. Es la historia del vértigo de saber. La historia del alma humana enfrentándose a su necesidad más antigua, comprender lo que vendrá, aunque nos destruya. Porque en el fondo, cada ser humano, tú, yo, cualquiera, ha deseado alguna vez mirar más allá de la cortina del tiempo, aunque solo sea un segundo, aunque solo sea para encontrar sentido a su propio dolor. Y es aquí donde Nostradamus aparece no como adivino, sino como símbolo. Un símbolo de la angustia existencial por descifrar el destino. De la batalla entre el orden y el caos. De la certeza de que ver el futuro no es una bendición, sino una herida abierta que nunca deja de sangrar. En esta serie, no solo recorrerás los pasajes oscuros de su vida, ni te limitarás a analizar sus profecías con lupa fría. Aquí, te invito a ir más allá. A entrar en el fuego interno de un hombre que escribió desde la grieta del alma. A sentir lo que significa mirar el mundo y no ver lo que es, sino lo que será. A comprender que Nostradamus no hablaba del futuro. Hablaba de nosotros, en todas nuestras formas posibles, amando, destruyendo, cayendo, renaciendo. Porque su verdadera profecía no está en fechas ni nombres, sino en el espejo que nos ofrece, en el que cada época, la suya, la nuestra, la que vendrá, puede verse reflejada con todo su miedo, su gloria y su fin. Este es su viaje. Este es tu viaje. Este es el viaje de quien, al mirar el abismo, escribió para no volverse loco. Bienvenido a Nostradamus, el espejo del tiempo. El que oyó hablar al silencio. Hay hombres que viven entre líneas rectas, normas precisas, relojes marcando un tiempo comprensible. Y luego están los otros. Aquellos que caminan con la mirada fija en lo invisible. Que sienten temblar el mundo antes de que tiemble. Que escriben no con tinta, sino con la herida del tiempo. Michel de Notre Dame fue uno de ellos. Lo llamaron Nostradamus, pero ese no era un nombre. Era una advertencia. Cuando nació, el mundo ya estaba ardiendo. El aire olía a muerte. Las ciudades eran cementerios vivos, donde la peste se paseaba como reina, y la fe se convertía en espada. Desde niño, Michel no fue como los demás, escuchaba cosas que otros no oían, veía señales en el cielo y sombras en los sueños. Donde otros veían enfermedad, él veía presagio. Donde otros buscaban curar cuerpos, él deseaba sanar destinos. Pero no se puede curar al mundo sin enloquecer un poco. Y entonces llegó la pérdida. Y con ella, la grieta. Y a través de esa grieta, entró la visión. Se retiró del mundo visible, y comenzó a descender en el lenguaje críptico del futuro.
Rodeado de velas, astrolabios, manuscritos antiguos y noches sin sueño, Nostradamus escribió cuartetas como quien esculpe un espejo para los siglos. No advertencias. No promesas. Reflejos. Reflejos del poder y la caída. Del fuego y la purificación. Del error humano que se repite, generación tras generación, como un ciclo imposible de romper. Y sin embargo, nadie supo si hablaba en serio o en código. Si sus versos eran visiones o poesía hermética. Si había visto el fin, o simplemente lo había intuido desde la profunda melancolía de un alma demasiado sensible para este mundo. Pero lo cierto es que sus palabras, una vez escritas, no murieron. Viajaron. Y cada siglo les dio un nuevo sentido. Un nuevo horror. Una nueva esperanza. Porque el misterio de Nostradamus no es si predijo o no. Es porque seguimos leyendo sus palabras como si fueran nuestras. Como si, en el fondo, todos sospecháramos que algo nos vigila desde el tiempo. Que el futuro no es una línea recta, sino un eco. Una pregunta sin respuesta. Un poema trágico esperando descifrarse. Aquí comienza el viaje. No hacia el futuro, sino hacia el umbral donde el futuro y el alma humana se enfrentan. Donde la razón ya no basta. Donde el lenguaje se rompe. Y comienza la profecía. Bienvenido al mundo de Nostradamus. El hombre que oyó hablar al silencio. El niño bajo la cruz y la estrella. ¿Se nace profeta, o se esculpe el alma en el fuego del sufrimiento? Nadie elige el tiempo en que nace. Y Michel de Notre Dame fue arrojado al mundo en uno de los momentos más oscuros de la historia europea, como una chispa encendida en medio de una noche interminable. Francia, siglo XVI. Un continente desgarrado por el hedor de la muerte, los cadáveres apilados en las calles, los cuerpos ardiendo en hogueras por pensar distinto, y la peste negra marchando como un ejército invisible. En ese escenario cruel e infame, donde el cielo parecía haber abandonado la tierra, nació un niño con los ojos demasiado abiertos, como si ya supiera que este mundo no era un sitio seguro. Desde sus primeros años, Michel no mostró interés por las cosas de los otros niños. No corría tras pelotas, no reía con facilidad, no dormía en paz. En cambio, se quedaba en los umbrales de la noche, mirando hacia las estrellas con una mezcla de fascinación y temor, como si esas luces lejanas le hablaran en un idioma olvidado. Se decía que tenía sueños extraños. Que despertaba llorando sin saber por qué. Que murmuraba nombres que nadie conocía. Que a veces, en medio de sus juegos solitarios, hablaba solo, o con algo que no estaba allí. Su infancia fue una mezcla de aislamiento y asombro. No era la soledad de quien es rechazado, sino la del elegido que no puede encajar en la normalidad de los otros. Había en él un silencio interior, una gravedad anticipada, un presentimiento de que el mundo no era lo que parecía. Y entonces llegó la figura que cambiaría su destino, su abuelo materno, un hombre de saber profundo, un judío converso que, para sobrevivir a los tiempos de intolerancia, había escondido su fe bajo nombres cristianos y su conocimiento bajo capas de prudencia. Aquel anciano, de voz temblorosa pero mirada ardiente, vio en su nieto lo que otros no podían ver, una sensibilidad tan fina que rozaba lo sobrenatural, una sed por lo invisible. Una disposición del alma para las verdades que no se enseñan en ninguna escuela. Fue él quien lo inició en el arte del pensamiento simbólico, en la música de los astros, en las raíces hebreas de la cábala, en los secretos del tetragramatón. En la lectura de textos antiguos que hablaban de esferas celestes, arquetipos, numerología y correspondencias entre el cielo y la tierra. Michel no entendía todo, pero absorbía cada palabra como si ya lo supiera de antes. Como si recordara algo que había olvidado al nacer. Los días se volvieron rituales, estudio, contemplación, escritura. Las noches, tormentas internas donde los sueños parecían dictarle imágenes que no podía nombrar. Y así, sin que nadie lo notara del todo, un niño se convertía en oráculo. No por vocación, sino por imposición de su destino. El mundo no sabía que lo necesitaba. Pero él ya lo presentía. Michel comenzó a anotar cosas extrañas en sus cuadernos. Palabras sueltas. Dibujos en espiral. Figuras geométricas que parecían danzar sobre el papel. Describía ciudades en llamas, multitudes desesperadas,
cielos partidos en dos, reyes que caían bajo cuchillas, imperios que nacían y colapsaban. Todo esto, cuando apenas tenía 10 años. Y lo más perturbador era que no entendía lo que escribía. Solo obedecía. No era un juego. Era un mandato interno. Una voz sin boca. Un impulso que lo superaba. Los adultos lo veían con sospecha. Algunos lo consideraban un prodigio. Otros, un peligro. En una época donde lo invisible era propiedad exclusiva de la Iglesia, cualquier niño que hablara de signos, visiones y catástrofes era potencialmente un hereje en ciernes. Pero Mitchell no hablaba para convencer. No escribía para agradar. No observaba el cielo buscando respuestas, sino porque sentía que el cielo también lo observaba a él. Vivía bajo dos signos, la cruz y la estrella. La cruz de la fe impuesta, la culpa, la redención, el dogma. La estrella de David, oculta en la sangre de su abuelo, en las raíces de un conocimiento ancestral que se transmitía como fuego subterráneo. Esa dualidad fue su matriz. Cristiano por supervivencia. Judío por legado. Científico por razón. Místico por condena. Ni totalmente de la luz ni del abismo. Un hijo del umbral. Un espíritu atrapado entre la cruz del sufrimiento y la estrella del conocimiento prohibido. Y así transcurrieron sus primeros años, escribiendo como quien sangra por dentro, soñando como quien no tiene refugio, buscando un sentido que ni siquiera los adultos podían darle. A esa edad, la mayoría de los niños buscan pertenecer. Mitchell aprendió a habitar su soledad como un templo. No pidió comprensión, ni afecto, ni descanso. Solo pedía a las estrellas que le dejaran seguir escribiendo. Aunque no entendiera. Aunque le doliera. Aunque supiera que el precio sería vivir toda su vida con el peso del porvenir sobre sus hombros. Porque en el fondo, incluso siendo un niño, ya intuía que había nacido para arder. No era sabio aún. No era profeta. No era nada. Solo un niño extraño, bajo un cielo indiferente, con los ojos clavados en lo imposible. Y con el alma abierta como una herida que nunca cerraría. Pero algo se estaba gestando en él. Algo que aún no tenía nombre. Un lenguaje. Una visión. Un espejo roto en el que el mundo, algún día, se miraría y se reconocería con espanto. Porque a veces, no se nace con un don. A veces, se nace con una maldición disfrazada de estrella. Y solo en el fuego del sufrimiento. Esa estrella comienza a hablar. La sangre y la ceniza. Cuando la muerte toca tu mesa, ¿qué queda de la ciencia? ¿Dónde empieza la búsqueda del alma? Hubo un tiempo en que Mitchell de Notre Dame creyó en la razón. Después de una infancia marcada por lo invisible, por los signos y los símbolos, por las voces que no hablaban y las estrellas que dictaban versos incomprensibles, decidió buscar refugio en lo tangible, la medicina. Se sumergió en los estudios, cruzó las puertas de Montpellier, una de las universidades más reconocidas de su tiempo, y se entregó al conocimiento como un monje se entrega al silencio. Pero Mitchell no era un discípulo dócil. Leía con furia. Desconfiaba de la repetición. Cuestionaba las autoridades. No podía entender cómo una ciencia que se jactaba de precisión aún recomendaba sangrías, exorcismos y oraciones como tratamiento para una enfermedad que devoraba cuerpos sin distinción. El mundo parecía dividido entre quienes aceptaban la muerte como voluntad divina y quienes, como él, querían arrancarle a la muerte cada secreto, cada resquicio, cada grieta donde pudiera colarse un poco de esperanza. La peste no era un concepto para él. Era una presencia real, fétida, casi demoníaca. Llegaba como un susurro y estallaba como un trueno. En cuestión de días, transformaba aldeas en fosas comunes. Mitchell la vio de cerca. La tocó. Respiró su hedor. Y, sin embargo, no huyó. Allí donde los médicos tradicionales no se atrevían a entrar, él avanzaba. Vestido no de negro, sino de determinación. Sin confiar en talismanes ni letanías, sino en su instinto, en su comprensión de los cuerpos, en la observación meticulosa del sufrimiento humano. Se negó a practicar sangrías. Quemó las teorías medievales que solo ofrecían consuelo sin resultados. Lavó heridas con vinagre.
Separó a los enfermos de los sanos. Creó medidas de aislamiento cuando ni siquiera existía el concepto. Para algunos fue un loco. Para otros, un rebelde. Para los moribundos, un milagro. La muerte lo acechaba en cada aldea, en cada rincón, pero él no retrocedía. No por valentía, sino por esa rabia silenciosa que solo los que han sido testigos de la injusticia conocen. La rabia de ver morir a los inocentes. La rabia de no poder salvar a todos. La rabia de vivir en un mundo que siempre parece llegar tarde. Y entonces, cuando parecía que la vida le sonreía, cuando su nombre empezaba a resonar más allá de las fronteras, cuando la medicina comenzaba a rendir frutos, la peste se llevó lo que más amaba. Su esposa. Sus hijos. Su hogar. No hubo advertencia. No hubo intervención divina. No hubo ciencia que bastara. Todo aquello por lo que había luchado, todo aquello que había defendido, cayó bajo el mismo espectro contra el que había combatido. Y Michel quedó solo. Otra vez solo. Pero esta vez, completamente roto. Es en ese punto, el punto sin retorno, donde el hombre se encuentra con el abismo. Donde ya no bastan los libros, ni los tratados, ni la lógica. Donde la muerte deja de ser un fenómeno clínico y se convierte en una invasión personal. Cuando la sangre salpica tu propia mesa. Cuando las cenizas de los tuyos cubren tu alma como un sudario. ¿Qué queda entonces de la ciencia? ¿Dónde termina el bisturí y comienza la plegaria? ¿Dónde se esconde la fe cuando ya no hay cuerpo que salvar? Michel entró en una oscuridad sin nombre. No aquella que se combate con antorchas, sino la que habita dentro del pecho. La oscuridad que no te deja dormir. Que no te permite respirar. Una oscuridad donde no hay preguntas ni respuestas, solo eco. Y en ese eco, él no encontró a Dios. Tampoco encontró certezas. Lo que encontró fue un temblor. Una intuición. Una grieta en la estructura del mundo. Un lenguaje que no hablaba de curas, sino de símbolos. No de remedios, sino de significados. Dejó la medicina. No por cobardía, sino porque entendió que había algo más allá. Algo más profundo que el cuerpo. Más complejo que la enfermedad. Algo que no podía estudiarse en una universidad, ni medirse con instrumentos. Algo que se susurraba entre los astros, en los sueños, en las visiones. Ese fue el momento en que Michel dejó de ser médico. Y comenzó a convertirse en profeta. No por elección. Sino porque ya no podía volver. Porque el dolor no se borra. Se transforma. Y en él, el dolor se convirtió en lenguaje. A partir de ese instante, comenzó a escribir de nuevo. Pero ya no eran tratados médicos. Eran fragmentos. Cuartetas. Visiones entrecortadas que nacían como latidos irregulares desde lo más profundo de su ser. Escribía como quien exorciza. Como quien grita sin voz. Como quien traduce un mensaje recibido desde un lugar donde el tiempo no obedece al reloj humano. Sus palabras hablaban del futuro, pero nacían del duelo. Eran su respuesta a la muerte que le arrancó la vida. No curaban, pero advertían. No aliviaban, pero iluminaban. No devolvían lo perdido, pero abrían una puerta. Una puerta al abismo. Una puerta hacia el alma. Y es que quizás, después de todo, el verdadero conocimiento no nace de los libros, sino de las pérdidas que nos obligan a reinventarnos. De las ruinas que nos obligan a reconstruirnos sin planos. De la ceniza que, contra toda lógica, aún guarda brasas encendidas. Michel de Notre Dame murió ese día con su familia. Y sin embargo, algo en él renació. Algo que no tenía nombre. Algo que aún hoy nos habla, desde la página rota del tiempo, desde la sangre que se volvió tinta, desde la ceniza que se volvió verso. Porque hay dolores que no se superan. Hay dolores que nos transfiguran. Y hay hombres que, cuando se enfrentan cara a cara con la muerte, ya no regresan al mundo de los vivos. Se quedan entre dos dimensiones, escribiendo, nombrando lo innombrable, advirtiendo, sin ser escuchados, amando lo que el mundo desprecia. La verdad incómoda.
La sombra necesaria. El destino inevitable. Y fue allí, en esa fractura, donde Nostradamus comenzó a nacer. El llamado de las sombras. La oscuridad no siempre devora, a veces revela el lenguaje del destino. Hay dolores que no pueden nombrarse. Hay pérdidas que no pueden elaborarse con lógica, ni consolarse con plegarias, ni entenderse con la razón. Y hay silencios, tan densos, tan irreparables, que no son ausencia de palabras, sino la presencia absoluta de un abismo. Michel de Notre Dame, ahora sin familia, sin futuro, sin fe en la medicina ni en el mundo, se vio obligado a cruzar ese umbral. A dejar atrás todo lo que alguna vez fue. A entrar, desnudo y sin respuestas, en la noche más profunda del alma humana. No huyó, pero tampoco se quedó. Vagó. Sus pasos lo llevaron por caminos polvorientos, aldeas moribundas, ruinas aún calientes por las hogueras de la Inquisición. No buscaba nada, pero era buscado por algo. Algo que no tenía rostro, ni forma, ni nombre. Una presencia invisible que le hablaba desde los símbolos, desde los sueños, desde la estructura secreta de la realidad. Un eco. Una invocación. Un llamado. Y ese llamado no venía de los cielos, sino de las sombras. Pero no de la sombra entendida como maldad o tiniebla vil. No. Esta era la sombra que vive dentro de todo ser humano, esa zona secreta donde habita lo que el mundo nos obliga a callar, a enterrar, a negar. La sombra que no destruye, sino que revela. Que no ciega, sino que inicia. La que te dice, con una voz que no pertenece a ninguna época: atrévete a ver más allá de lo permitido. Y Michel se atrevió. En sus viajes, comenzó a coleccionar textos prohibidos. Manuscritos polvorientos escritos en latín, griego, hebreo, copto. Libros de alquimia que hablaban del alma como materia, y de la materia como símbolo. Tratados de astrología que no predecían eventos, sino ciclos del alma humana reflejados en el firmamento. Textos herméticos que no eran ciencia ni religión, sino un tercer camino. La búsqueda del uno a través del enigma. Mientras el mundo se desangraba en guerras y fanatismos, Michel se convertía en un peregrino de lo invisible. Se internó en abadías, conversó con sabios ocultos, visitó bibliotecas secretas, asistió a rituales paganos camuflados en fiestas cristianas. Estudiaba sin descanso, como si en esos textos estuviera escrita la clave no de su salvación, sino de su supervivencia espiritual. Fue entonces cuando comenzaron las visiones. No sueños normales. No imaginaciones fugaces. Verdaderos trances. En la madrugada, sentía su cuerpo temblar sin causa. Escuchaba voces que no eran suyas. Veía símbolos superpuestos sobre la realidad, letras flotando en el aire, números ocultos en las ramas de los árboles, rostros que se disolvían en fuego. Al principio, pensó que enloquecía. Pero luego comprendió que algo, más antiguo que el tiempo, lo estaba llamando. No para glorificarlo. No para consolarlo. Sino para que escribiera. Y comenzó a hacerlo. Ya no eran tratados médicos. Ya no eran notas para sí mismo. Ahora eran cuartetas, versos oscuros, mensajes codificados. No sabía de dónde venían, pero sí que debían ser preservados. Los escribía con urgencia, como si cada palabra fuera dictada por una fuerza que no admitía demora. Cada línea le costaba. No era escritura, era una forma de parto doloroso, una revelación forzada por un canal estrecho, como si su alma se abriera a martillazos para dar paso a una verdad insoportable. El lenguaje no era claro. Era cifrado. Ambiguo. Onírico. Pero contenía una verdad que no podía expresarse de otra manera. Porque el futuro no se puede describir. Solo se puede sentir. Y Nostradamus, porque ahora comenzaba a ser llamado así, no predecía lo que iba a pasar. Captaba las vibraciones de lo inevitable. Traducía, con palabras rotas, las tensiones del destino humano. Leía el alma del tiempo. No escribía desde la certeza, sino desde la posesión. Porque eso fue lo que le ocurrió, fue poseído por el lenguaje del devenir. No como castigo, sino como mandato. No por gloria, sino por necesidad. Y así,
entre manuscritos alquímicos, noches de vigilia, fiebre y desvelo, nació la obra que lo cambiaría todo. Les Prophètes. No como libro, sino como espejo. Un espejo fragmentado donde cada época vería reflejada su miseria, su miedo, su caída. Michel ya no pertenecía a los vivos del todo. Había cruzado una línea invisible. Su cuerpo aún caminaba, comía, respiraba. Pero su conciencia estaba anclada en otra dimensión. Una dimensión donde el tiempo no es lineal, donde el pasado y el futuro se abrazan como amantes secretos, donde todo ya ha ocurrido, pero nadie lo ha entendido. Y eso era lo más aterrador. No lo que veía, sino que nadie quería verlo. Los hombres preferían la comodidad de la ignorancia. La fe ciega en un Dios lejano. La rutina que anestesia. El dogma que protege de la angustia. Pero Nostradamus no podía ya vivir dormido. Porque había sido llamado. Por la sombra. Por la verdad. Por el vértigo. Y ese llamado no era una invitación. Era una sentencia. A partir de ese momento, todo cambió. Ya no era un médico. Ya no era un padre. Ya no era un hombre entre hombres. Era un testigo. Un canal. Un espejo encendido. Porque hay heridas que no se cierran. Pero desde ellas puede hablar el universo. Porque hay pérdidas que no se compensan. Pero desde ellas nace un nuevo lenguaje. Porque hay oscuridades que no matan, sino que revelan. Y es allí, en esa grieta entre lo que somos y lo que no queremos ver, donde Michel de Notre Dame se convirtió, por fin, en Nostradamus, el hombre que escuchó el llamado de las sombras. Y lo escribió para que el mundo, algún día, pudiera enfrentarse a su propio reflejo. Las palabras que queman el futuro. Decir la verdad en tiempos de ignorancia es hablar en código o ser quemado. Hay noches que no son simples noches. Hay tormentas que no solo azotan tejados, sino conciencias. Y hay escrituras que no nacen del intelecto, sino de una especie de exorcismo interno, como si el alma misma vomitara siglos de oscuridad contenida. Michel de Notre Dame lo supo una noche exacta, mientras los relámpagos desgarraban el cielo y la lluvia golpeaba los vitrales como un coro de advertencias invisibles. Fue esa noche, bajo la presión incandescente del misterio, donde la primera centuria de Les Prophètes nació completa. No como una obra, sino como un fuego. No dormía desde hacía días. No comía. Apenas respiraba. La tinta no fluía de su pluma, goteaba de sus venas. Y cada palabra escrita le arrancaba parte de sí. No escribía con la voluntad de un autor. Escribía con la agonía de un testigo. Con la urgencia de quien ha visto lo innombrable y ya no puede callarlo. La primera centuria no fue un capricho, ni un acto de vanidad, ni un experimento literario. Fue una condensación alquímica del alma del tiempo. Una decodificación de visiones que no le pertenecían pero que, sin embargo, lo habían poseído. Una arquitectura simbólica donde cada verso era un umbral, y cada cuarteta, un espejo empañado que solo el lector correcto, en el momento correcto, sería capaz de descifrar. Pero Michel sabía algo más. En un mundo como el suyo, la verdad no salva, destruye. Y la claridad no ilumina, quema. Por eso, Les Prophètes fue escrita como un laberinto. Una obra deliberadamente críptica, tejida con metáforas herméticas, anagramas, arcaísmos lingüísticos, y una sintaxis tan volátil como el tiempo que pretendía atrapar. Cada cuarteta tenía múltiples capas. Lo literal, lo simbólico, lo histórico, lo visionario, lo personal. El futuro no era descrito. Era enmascarado. No por cobardía, sino por supervivencia. Porque Michel comprendía que, en una época gobernada por la superstición, la ignorancia y el dogma, hablar claro no era valentía. Era suicidio. Vivía en un mundo donde la Inquisición no necesitaba pruebas, solo sospechas. Donde los libros eran quemados y sus autores, también. Donde ver demasiado era un crimen. Donde escuchar voces que no eran de la iglesia era motivo de hoguera. Y, sin embargo, él no pudo callar. Por eso decidió hablar. En código.
Un código no para ocultarse, sino para ser encontrado. Un lenguaje que no protegía tanto su cuerpo como el mensaje mismo. Porque Michel entendía que no se puede entregar el futuro como se entrega un pan. El futuro debe doler. Debe ser merecido. Debe ser leído desde el abismo. Y entonces publicó. En secreto. En silencio. Sin presentaciones grandilocuentes ni cartas de introducción. Su obra apareció en medio de la noche, como un relámpago en una tierra sedienta, como una blasfemia sagrada que no pedía perdón. Los rumores estallaron. ¿Era un mago? ¿Un loco que hablaba con los demonios? ¿Un visionario poseído por Dios? ¿Un impostor que manipulaba el miedo colectivo con versos retorcidos? Lo llamaron de todo. Lo veneraron. Lo temieron. Lo insultaron. Pero nadie pudo ignorarlo. Les Propeties comenzó a circular como una reliquia peligrosa. Los poderosos lo compraban en secreto, lo escondían en cofres, lo leían a escondidas como si entre sus páginas pudieran encontrar claves para sus propios destinos. Los teólogos discutían su moralidad. Los médicos negaban su ciencia. Los astrólogos lo envidiaban. El pueblo lo adoraba. Y Michel, mientras tanto, callaba. Porque su tarea no era explicarse. Su tarea era escribir. Y el que explica demasiado, se diluye. Las palabras debían arder. Debían doler. Debían dejar cicatrices. No era literatura. Era alquimia verbal. Una forja en la que el lenguaje se deshacía de su superficie para transformarse en instrumento de revelación. Un intento de volver sagrada la palabra sin necesidad de religión. Una danza entre el símbolo y el tiempo, entre el miedo y la lucidez. Cada centuria era un cuerpo. Cada cuarteta, un órgano. Cada palabra, una gota de sangre. Porque Michel ya no era Michel. Había sido devorado por su misión. Y en esa devoración encontró su sentido. No buscaba fama. No quería discípulos. No aspiraba a ser entendido. Solo quería entregar aquello que lo estaba consumiendo por dentro. Porque lo que lo quemaba no era el infierno. Era el conocimiento. Y esa es la maldición del visionario. Ver demasiado pronto. Sentir demasiado hondo. Saber que la humanidad no está lista para lo que tú ya viste. Y aún así, no poder callar. Porque callar es traicionar. Y hablar es morir. Pero Michel eligió el sacrificio. Porque entendió que hay palabras que no se dicen para ser aplaudidas. Hay palabras que no se escriben para ser entendidas. Hay palabras que nacen para incendiar el futuro. Y Nostradamus, el verdadero, el invisible, el que ya no era hombre sino medium del tiempo, sabía que su obra no era suya. Era del destino. Del dolor. De la humanidad que aún no sabía que necesitaba ser advertida. Y así, bajo el rugido de una tormenta que parecía eco del apocalipsis que narraba, cerró el manuscrito. Lo sostuvo con las manos temblorosas. Lo miró como quien contempla a un hijo condenado. Y susurró, no para nadie en particular, sino para el tiempo mismo. Que lo lean, si se atreven. Que me juzguen, si entienden. Y soltó la pluma. Y el mundo ya no volvió a ser el mismo. El juicio de los reyes. El poder busca respuestas, pero teme a quienes pueden ver demasiado. La historia jamás ha sabido tolerar a quienes ven. No a los que simplemente observan el mundo, sino a aquellos que lo leen como si fuera un texto cifrado, un mapa fracturado donde cada gesto, cada silencio, cada muerte, encierra una profecía dormida. Y sin embargo, en sus momentos más oscuros, el poder, ese animal herido que sangra opulencia y paranoia, recurre a los visionarios con una mezcla enfermiza de necesidad y temor. No porque los comprenda, sino porque los teme más que a los enemigos externos. Porque un enemigo se puede matar. Pero un hombre que ve el futuro ya ha presenciado tu derrota. Fue Catalina de Médici quien, aterrada ante el cumplimiento puntual de una profecía sobre la muerte de su esposo, el rey Enrique II, decidió buscar al hombre del que todos murmuraban, al supuesto vidente, al médico caído, al alquimista de palabras, Nostradamus. El mensaje llegó en plena noche,
como todos los mensajes destinados a cambiar el rumbo de la historia. No fue una invitación, fue una sentencia. Y Michel lo supo de inmediato. Podía negarse, podía huir, pero lo que le aguardaba no era la elección, sino el destino. Entrar en la corte era caminar sobre un hilo suspendido entre dos abismos. Por un lado, el oro, el lujo, el poder. Por el otro, la traición, la desconfianza, la hoguera disfrazada de etiqueta. Lo recibieron con una mezcla de curiosidad mórbida y escepticismo venenoso. Los cortesanos lo veían como a un monstruo domesticado, una bestia exótica que Catalina deseaba exhibir como un amuleto viviente contra el caos. Para muchos, no era más que un farsante con buena retórica. Para otros, un hereje tolerado por conveniencia. Pero para la reina, era la única voz que aún podía susurrarle desde la grieta del tiempo. Ella no buscaba consuelo. Buscaba control. En un mundo donde la muerte acechaba desde los pasillos, donde los hijos se volvían enemigos, donde las alianzas cambiaban más rápido que las estaciones, ver el porvenir era más valioso que una espada afilada. Y Michel, con sus silencios, sus frases crípticas, sus ojos que nunca miraban directo, se convirtió en su consejero secreto. No dictaba órdenes. No ofrecía soluciones. Solo advertía. Y eso bastaba para encender el pánico o congelar decisiones de Estado. Pero el oro no compra libertad. La corona no protege contra el vértigo de ser útil solo mientras la visión favorezca al trono. Nostradamus caminaba entre encajes y cadáveres. Los banquetes eran pantomimas que olían a pólvora. Las sonrisas eran máscaras que ocultaban cuchillos. Cada frase que pronunciaba era diseccionada como si escondiera el germen de una rebelión. Porque el poder ama la adulación, no la verdad. Y Michel no adulaba. Michel advertía. Sus cuartetas comenzaban a circular con más fuerza. Algunas describían guerras futuras, pestes nuevas, el colapso de linajes aún reinantes. Y los reyes, los príncipes, los nobles, comenzaban a preguntarse: ¿es Nostradamus quien predice la caída o quien la provoca? Se convirtió en un espejo maldito. Un oráculo al que todos querían consultar y luego destruir. Porque mirar en sus versos era ver su propia decadencia escrita antes de tiempo. Y ningún rey, por más corona que porte, quiere saberse mortal. Michel lo comprendió muy pronto. Había sido invitado al centro del laberinto no para ser celebrado, sino para ser observado. Para ser contenido. Para ser, si era necesario, aniquilado. El juicio no era público. Era lento, sutil, constante. Cada noche era un interrogatorio disfrazado de cena. Cada conversación, una prueba. Y sin embargo, no retrocedió. Porque sabía algo que nadie más en esa corte podía imaginar. El poder de quien ve no está en ser creído, sino en ser inevitable. Él no necesitaba convencer. No buscaba seguidores. No deseaba el cetro. Su lealtad no era a Catalina, ni a Francia, ni a la Iglesia. Su lealtad era al tiempo. Al lenguaje que había comenzado a dictarle verdades sin anestesia. A la visión que lo poseía desde las entrañas. Vivía como quien camina por un campo minado de futuros. Cada noche, escribía en secreto. Cada día, observaba en silencio. Era un espía del porvenir atrapado en la maquinaria del presente. Y sabía que, tarde o temprano, sería traicionado. Pero no le importaba. Porque ya lo había visto. Y en ese ver, en esa condena, había encontrado su afirmación radical. La verdad no se detiene porque el poder la tema. La visión no se apaga porque el mundo prefiera la ceguera. El fuego no deja de arder porque alguien desea sombra. Michel de Notre Dame, en medio de las más finas telas, de las más complejas intrigas, de los rostros maquillados con oro, se reafirmaba como lo que siempre fue. Un extraño. Un exiliado de la certidumbre. Un sobreviviente del abismo. Un visionario cuya única fidelidad era hacia ese susurro que venía desde el vértice oscuro del tiempo. Y mientras Catalina lo observaba, aún con fe, aún con temor, él sabía que su tiempo en la corte era una danza sobre brasas. Que el poder no tolera a quien no puede controlar. Que los reyes siempre juzgan.
pero nunca comprenden. Y aún así, él escribió. Porque hay verdades que no esperan permiso. Porque hay visiones que no se pueden callar. Y porque, en lo más profundo de sí, Nostradamus ya no era un hombre, sino una herida abierta del futuro gritando a través del presente. Los ojos del siglo venidero. ¿Y si el verdadero poder profético no es ver el futuro, sino nombrar el alma colectiva? Hay momentos en la historia donde el tiempo se quiebra. Donde el presente ya no puede sostenerse a sí mismo. Donde la humanidad, agotada por su propia ceguera, busca desesperadamente una señal, un símbolo, una advertencia que le devuelva sentido a su caos. Y en esos momentos, resurgen los versos. No los versos dulces de los poetas enamorados, no las letanías sagradas de los creyentes, sino las cuartetas oscuras, crípticas, angulosas, que Michel de Notre Dame dejó como cicatrices flotando sobre el tiempo. Es entonces cuando el mundo recuerda su nombre. Nostradamus. Y lo que fue escrito en el siglo XVI vuelve a sonar, como si no perteneciera a una época sino a todas. Como si, en cada explosión, en cada tirano, en cada colapso, el eco de sus palabras se manifestara con el peso de una advertencia ignorada. Pero, ¿qué son realmente esas visiones? ¿Acaso vio Michel, con los ojos de un hombre roto por la peste y el fuego de la Inquisición, los tanques arrastrándose por Europa, las ciudades ardiendo bajo hongos nucleares, los tiranos de voz afilada y puño cerrado? ¿Los sistemas cayendo como imperios sin dioses? ¿Acaso supo, no como suposición, sino como certeza, que el siglo XX y el XXI estarían marcados por el delirio, la destrucción sistemática y la orfandad espiritual? O peor aún, ¿fue él quien nombró esas posibilidades al escribirlas? ¿Y si las palabras no solo anuncian, sino que construyen? ¿Y si al escribir el horror, le dio cuerpo, posibilidad, existencia? Esa es la tragedia de su legado. Sus cuartetas más temidas no solo describen el futuro, lo invocan. Del cielo vendrá un gran rey de terror. La gran ciudad será reducida a cenizas. El hijo del norte, con fuego en la sangre, asolará la tierra. Durante siglos, cada generación ha creído ser la destinataria de esas líneas. Y todas, sin excepción, han encontrado en ellas su reflejo. Las guerras napoleónicas, los horrores de Hitler, las sombras de Stalin, Hiroshima, las Torres Gemelas, la pandemia. Todo parece ya dicho. Como si Michel no hubiese visto el futuro, sino el corazón humano desenmascarado. Su compulsión a destruirse. Su necesidad de erigir ídolos y luego crucificarlos. Su hambre insaciable de control. Y su miedo inconfesable a la libertad. Porque tal vez eso fue lo que vio. No los eventos, sino los patrones. No la película, sino la secuencia. No los nombres, sino los impulsos que dan origen al desastre. Y al nombrarlos, al envolverlos en símbolos y metáforas, les dio un espacio en la conciencia colectiva. Les dio un espejo. Y los espejos no mienten. Muestran lo que nadie quiere ver. Sus detractores, académicos, racionalistas, positivistas, se burlan de la ambigüedad de sus textos. Lo acusan de vaguedad, de oportunismo post-mortem, de manipulación semántica. Dicen que sus visiones solo funcionan porque son lo suficientemente oscuras como para permitir cualquier interpretación. Pero incluso ellos, en el fondo, tiemblan cuando el mundo arde y una cuarteta resuena con precisión quirúrgica. Porque el poder de sus palabras no radica en la exactitud, sino en la resonancia. No en adivinar, sino en vibrar con el trauma aún no vivido. No en predecir, sino en sintonizar con lo que ya está gestándose en el inconsciente colectivo. Nostradamus no era un profeta al estilo bíblico. Era un médium del devenir. Un espejo sagrado roto. Un clarividente que no miraba el futuro como una película, sino como una estructura oculta bajo la piel del presente. Y entendía que, en su núcleo más brutal, el alma humana es repetitiva. Padece las mismas enfermedades. Ama de la misma forma. Odia con la misma violencia. Cae por las mismas grietas. Es por eso que sus palabras no mueren. Porque no son profecías, son diagnósticos existenciales. Cada verso es una advertencia no sobre lo que pasará,
sino sobre lo que somos capaces de provocar si no despertamos. Por eso arden. Por eso duelen. Por eso, en los días más oscuros, el mundo los busca como quien palpa en la oscuridad los restos de un mapa antiguo. Porque necesitamos creer que alguien ya lo vio. Que alguien ya lo escribió. Que el horror que vivimos tiene un sentido, un precedente, una estructura. Pero Mitchell no ofrece redención. No da respuestas. No entrega esperanza. Solo deja frases como cuchillas. Como símbolos envueltos en humo. Como llaves sin puerta. Esperando que quien las lea no las use para asustarse, sino para despertar. Porque el verdadero profeta no es quien acierta el evento, sino quien nombra el espíritu de la época antes de que ésta se materialice. Y si eso es cierto, si Nostradamus no solo predijo bombas, guerras y dictadores, sino que describió nuestra enfermedad como especie, entonces su obra no es un legado maldito, sino una advertencia viva. Una que arde en cada cuarteta, que pulsa en cada metáfora, y que grita en cada siglo. Este no es el fin. Es el reflejo de lo que no supimos sanar. La muerte que no calla. La muerte no detiene a quien ya ha escrito en el muro del tiempo. Toda vida, por más extraordinaria, enfrenta su fin inevitable. Pero no todas las muertes son iguales. Algunas son silenciosas rendiciones. Otras, silencios ensordecedores. Y luego están aquellas que no pueden, ni quieren, ser calladas. La muerte de Michel de Notre Dame, Nostradamus, fue una muerte que no se permitió el olvido. Una despedida que dejó un eco tan potente que resonaría siglos después, desafiando el sepulcro y el paso inexorable del tiempo. Cuando el hombre que había desgarrado velos, desafiado inquisiciones, caminado por la cuerda floja de los reyes, y desnudado el alma colectiva, comenzó a sentir el peso del final. No se rindió a la desesperación ni a la negación. Sintió, en cambio, una extraña claridad. Una certeza sobre lo que venía. Y con esa claridad, se preparó. Sabía que la muerte física no era un punto final. Para él, era simplemente una transición, una puerta más en el laberinto del misterio que había dedicado su vida a explorar. Por eso, en sus últimos días, entre delirios y lucidez, comenzó a escribir con un propósito más oscuro y profundo que nunca, dejar pistas, señales, huellas indelebles que hablaran más allá del silencio. Sus cuartetas finales se volvieron un susurro secreto. Un mensaje cifrado entre símbolos aún más velados, frases aparentemente crípticas que, años después, revelarían la sombra de su despedida. Predijo no solo el fin de imperios y la llegada de calamidades futuras, sino la forma y el momento de su propia partida. No con arrogancia ni con miedo, sino con la quietud profunda de quien se ha reconciliado con el infinito. Y cuando llegó el día en que Nostradamus cerró sus ojos por última vez, lo hizo rodeado de un silencio que parecía abrazarlo con respeto. No hubo gritos. No hubo plegarias desesperadas. Solo una mirada fija hacia un horizonte que solo él alcanzaba a ver. Una mirada que no buscaba respuestas, sino que las ofrecía. Un gesto íntimo y definitivo, la entrega de un hombre que, habiendo mirado el tiempo a los ojos, entendía que su historia no terminaba con la carne. Su muerte fue tranquila, casi imperceptible para quienes le rodeaban. Pero la historia nunca fue para los que simplemente miran. Fue para los que se atreven a descifrar lo oculto en la sombra. Y así, años después, cuando su tumba fue abierta, el mundo se enfrentó a un enigma final. Entre los restos y las piedras, encontraron un pequeño amuleto. No era joya ni oro, sino un símbolo arcano, un relicario de significado profundo, que parecía guardar no solo protección sino el último secreto de Michel. Junto a él, una inscripción, una fecha exacta, que había escrito con la precisión de quien marca el pulso del destino. Una fecha que no solo confirmaba la certeza de sus profecías, sino que lo vinculaba a la eternidad. Ese acto final fue una declaración de guerra contra el olvido. Una señal para quienes vendrían después. La muerte no puede silenciar al que ya ha dejado su voz grabada en el muro del tiempo. Porque en cada verso que escribió, en cada símbolo que talló en el aire de la historia, Michel de Notre Dame inscribió su propia inmortalidad. No como un nombre en piedra,
sino como un latido eterno. Un susurro perpetuo que atraviesa siglos y revoluciones, guerras y pandemias, luces y sombras. Su cuerpo pudo haber caído en la tierra, pero su alma siguió vibrando en las palabras que desafiaron la línea del horizonte. Porque hay muertes que no son el final, sino el principio de la leyenda. Hay muertes que no callan porque el eco de quien escribió la verdad nunca se extingue. Nostradamus se fue. Pero su mirada aún permanece fija en el infinito. Y sus palabras, aún hoy, arden como una llama que el tiempo no puede apagar. El hombre que escribió El Vértigo. ¿Qué es una profecía sino una grieta entre el tiempo y el alma? En el vasto escenario del presente, donde el conocimiento y la duda se entrelazan como amantes tensos, la figura de Michel de Notre Dame se levanta como un enigma indómito. Sus sombras se extienden más allá de los siglos, proyectando sobre nuestras mentes un vértigo que pocos se atreven a enfrentar sin parpadear. No es un personaje cerrado ni domesticado por la historia, es un fuego que arde con contradicciones, con certezas y sombras. Y es en esa tensión, en esa grieta entre la luz y la oscuridad, donde reside su verdadera eternidad. Filósofos que buscan orden en el caos intentan clasificarlo. ¿Fue un genio? ¿Un loco? ¿Un simple alquimista de palabras? Científicos que anhelan certezas lo reducen a una curiosidad anecdótica, una pieza más en el rompecabezas de la superstición humana. Creyentes que veneran lo sagrado lo reciben como un heraldo de misterios divinos, un enviado para advertir a los hombres de su fragilidad. Escépticos que rechazan todo legado místico lo desprecian como un farsante que se alimentó del miedo y la ignorancia. Y sin embargo, más allá de la polarización, existe un acuerdo tácito que atraviesa estos mundos. Nostradamus nos obligó a mirar. Nos obligó a enfrentar el abismo del futuro sin ilusiones ni certezas absolutas. Nos empujó a observar con el temblor de quien sabe que el destino no es una ecuación cerrada, sino un poema abierto, un susurro entre la razón y el instinto, entre la historia y el alma. Porque, ¿qué es una profecía sino una grieta? Una fractura luminosa que se abre en el tiempo, permitiendo que la esencia humana se asome y se reconozca a sí misma en el espejo del mañana. No una predicción mecánica, ni un mandato inmutable, sino un llamado a la conciencia. Un reto a nuestra capacidad para elegir, para cambiar, para enfrentar la oscuridad que nosotros mismos hemos tejido. Nostradamus no nos dio respuestas claras porque sabía que no existen. Nos entregó un lenguaje de símbolos, de enigmas, de sombras y luces mezcladas, porque así es la realidad, fragmentada, ambigua, profunda. Nos mostró que el futuro es un vértigo porque depende de nosotros, porque está lleno de posibilidades y riesgos, de certezas efímeras y de silencios atronadores. Su legado no es un libro cerrado, sino un campo abierto donde cada generación debe sembrar su propia interpretación, su propia lucha con el destino. Un legado que desafía la comodidad de las verdades absolutas y nos arrastra a la tormenta del pensamiento crítico, a la exploración del misterio y al abrazo del miedo existencial. En este juego entre luz y sombra, entre conocimiento y duda, Nostradamus permanece vivo. No en carne, sino en la vibración intensa de sus palabras. No en una historia contada, sino en la tensión perpetua que genera. Es el hombre que escribió El Vértigo, el que plasmó en versos el estremecimiento de la humanidad frente a su propia finitud y su infinito anhelo. Y así, nos deja el desafío más profundo y urgente. ¿Seremos capaces de mirar esa grieta entre el tiempo y el alma sin apartar la mirada? ¿Podremos aceptar que el futuro es un poema que escribimos cada día, con el riesgo y la pasión que eso implica? ¿Seremos valientes para sostener el vértigo y, a través de él, encontrar una nueva forma de ser humanos? La respuesta no está escrita en sus cuartetas. Está en nosotros. En nuestra voluntad de mirar hacia adelante, con los ojos abiertos, con la honestidad brutal de quien sabe que la profecía más poderosa es la que despierta el espíritu para transformarse. Michel de Notre Dame, el hombre que desafió al tiempo, sigue aquí. No como un oráculo inmóvil, sino como una grieta viva, una chispa que arde en el abismo, iluminando el camino incierto de quienes se atreven a caminarlo. Lo que ya está viniendo. El mundo no está al borde del colapso. Ya ha comenzado a derrumbarse. No en un estallido dramático como el cine nos ha enseñado a esperar, sino en el silencio de las decisiones cotidianas, en la normalización de lo inaceptable. En el letargo de una humanidad que ha preferido distraerse antes que despertar.
Los hechos que están por venir no son castigos del cielo, ni caprichos del azar. Son las consecuencias inevitables de haber ignorado durante demasiado tiempo el latido profundo de la tierra, y el grito interno del alma humana. El futuro no se anuncia con trompetas. Llega con grietas. Grietas en los sistemas, en los vínculos, en la ética. Y esas grietas ya están aquí. Las sentimos en la violencia convertida en espectáculo. En la economía convertida en ruina emocional. En la espiritualidad vaciada y convertida en marca. En la inteligencia artificial que crece más rápido que nuestra capacidad de discernir. En la tecnología que avanza sin preguntarnos si aún somos humanos. Los signos están en todas partes, pero no queremos verlos porque ver exige responsabilidad. Y mirar de frente lo que se avecina es asumir que el confort que hemos convertido en religión es precisamente lo que está apagando nuestra conciencia. La próxima gran catástrofe no será una bomba. Será la pérdida de sentido. La incapacidad de distinguir lo verdadero de lo artificial. La renuncia voluntaria a pensar por uno mismo. La normalización del colapso como un simple fondo de pantalla para nuestras redes sociales. Nos estamos convirtiendo en espectadores del fin, mientras el vértigo de la historia nos arrastra hacia un punto de no retorno. Pero el vértigo no es señal de muerte. Es señal de posibilidad. Es la advertencia de que estamos en el borde de algo que puede destruirnos o transformarnos radicalmente. Y aquí es donde la conciencia se vuelve urgencia. No se trata de profecías ni de predicciones. Se trata de responsabilidad. De elegir dejar de repetir el guión inconsciente que nos enseñaron. De atrevernos a pensar, a sentir, a crear nuevas formas de vivir, aunque eso implique renunciar a la comodidad de lo conocido. Lo que viene no es inevitable si nos volvemos conscientes. Pero la conciencia no es una revelación mágica, es una decisión brutal. Una lucha contra la anestesia del sistema, contra la falsa paz del cinismo, contra la hipnosis de la inmediatez. Ser consciente hoy es un acto de rebelión. Y también un acto de amor. Porque los hechos por venir pueden ser ruina o renacimiento. Pueden ser sombras que engullen. O llamas que purifican. Depende de quien se atreva a mirar el abismo, y no retroceder. Depende de ti. Depende de mí. Depende de quienes aún sientan que el alma no ha muerto. Que la humanidad no es solo una estadística decadente, sino un fuego aún latente. Los hechos están por venir. Pero antes de ellos, hay una elección. Y esa elección se llama despertar. Despertar no para huir del vértigo, sino para habitarlo. Y desde allí, cambiarlo todo. El silencio antes del estallido. Hay un momento antes del desastre que es más aterrador que el propio colapso. No es la explosión. No es el grito. Es el silencio. Ese silencio que se instala en el alma cuando todo parece seguir igual en la superficie, mientras por dentro el tejido de la realidad comienza a desgarrarse, milímetro a milímetro. Estamos en ese momento. Vivimos en ese silencio. Pero hemos aprendido a disfrazarlo. Lo llenamos con ruido, pantallas, cifras, opiniones vacías, escándalos efímeros, distracciones programadas. Porque si callamos de verdad, si nos detenemos a escuchar lo que vibra en lo profundo, lo que ya está quebrándose, tendríamos que admitir que el tiempo se nos está agotando. El mundo no necesita más advertencias. Ya fueron dichas. Ya fueron escritas en libros sagrados, en tratados filosóficos, en las profecías que tantos tacharon de delirio, en los informes científicos que casi nadie leyó. El mundo lo sabe. La humanidad lo intuye. Pero se niega a sentirlo, porque sentir implica responsabilidad. Y la responsabilidad exige transformación. Y la transformación exige muerte, muerte del ego, del consumo inconsciente, de la comodidad anestesiante, de los dogmas que ya no sirven. Lo que viene no es nuevo. Lo que viene es consecuencia. Y lo más cruel es que lo sabíamos. Lo sentimos cada vez que el planeta llora con lluvias desbordadas, cada vez que el aire pesa distinto, cada vez que el alma humana se vuelve más hostil, más ansiosa, más vacía. La catástrofe no es algo que ocurre allá afuera, es un reflejo de nuestra desconexión interna. Queremos salvar el mundo sin salvarnos a nosotros mismos. Queremos evitar el fin sin mirar nuestras ruinas personales.
Pero no hay solución global sin revolución íntima. No hay cambio verdadero si no empieza en el abismo individual. Y aquí es donde el vértigo aparece. Porque lo más difícil no es enfrentarse a lo que vendrá, sino a lo que hemos permitido que se vuelva de nosotros. A la manera en que traicionamos nuestros valores, nuestra compasión, nuestra sensibilidad, nuestra capacidad de asombro. Lo que se avecina, sea colapso climático, guerras, crisis tecnológicas, colisiones espirituales o colapsos del alma, no es una película por venir. Es un espejo. Y nos está pidiendo que nos miremos. Con brutal honestidad. Con profunda humildad. Con la valentía de quien sabe que el cambio real comienza con una ruptura, y que las ruinas también pueden ser el principio de algo sagrado. Porque aún hay tiempo. Pero no para esperar. Ni para rezar desde la pasividad. Ni para negar desde la comodidad. Hay tiempo para crear. Para despertar. Para elegir un camino distinto, aunque nos exija desaprender todo lo que creíamos cierto. Hay un silencio antes del estallido. Y en ese silencio, si somos capaces de escuchar con el corazón abierto, hay un susurro que nos llama. Es ahora. No después. No mañana. Es ahora. O no será. El futuro nos está observando. Vivimos como si el mañana fuera una promesa garantizada. Como si cada amanecer fuera una repetición automática del privilegio de existir. Como si el tiempo fuese nuestro sirviente y no el testigo implacable de nuestras decisiones. Pero lo que se aproxima, lo que ya se cierne, silencioso y feroz, no es una amenaza lejana, sino el juicio del tiempo que hemos construido con indiferencia. El futuro no es un lugar al que vamos. Es una criatura que estamos moldeando a cada instante. Y esa criatura ya nos observa. Nos contempla con ojos abiertos, con el rostro de nuestras consecuencias, con la forma de nuestras elecciones más cobardes, más ciegas, más egoístas. Lo que viene no es solo el colapso ecológico, ni la deshumanización tecnológica, ni la fragmentación de la verdad. Lo que viene es el rostro desnudo de nuestra evasión. La factura inevitable de haber sacrificado lo esencial en nombre de lo inmediato. Hemos convertido el alma en una transacción. La vida en una estadística. La tierra en un recurso. Y al otro, en un enemigo. Mientras tanto, continuamos caminando, como autómatas bien vestidos, con el alma oxidada y la conciencia anestesiada. Nos convencimos de que sentir profundamente es una debilidad. De que cuestionar es una amenaza. De que pensar más allá de lo permitido es peligroso. Y sin darnos cuenta, fuimos borrando la última frontera que nos hacía humanos, la capacidad de mirar el dolor del mundo y actuar con compasión radical. Hoy, más que nunca, el mundo no necesita héroes, ni mártires, ni mesías. Necesita presencia. Necesita almas despiertas, dispuestas a sostener la incomodidad de ver lo que la mayoría aún prefiere ignorar. Necesita seres humanos que abracen el vértigo de la transformación, aunque eso implique renunciar a todo lo que les fue enseñado. Porque lo que está en juego no es un sistema, una ideología o una generación. Lo que está en juego es el alma del mundo. Lo que está en juego es el futuro mirándonos a los ojos, en este mismo instante. Y la pregunta ya no es si vamos a sobrevivir. La pregunta es: ¿qué tipo de humanidad queremos ser, si sobrevivimos? ¿Seremos aquellos que despertaron cuando todo parecía perdido? ¿O seremos la última generación que, teniéndolo todo para cambiar, eligió no hacer nada? La respuesta no está en los líderes. No está en los libros. No está en los algoritmos. Está en el corazón de quien aún sienta que vivir vale más que consumir. Que respirar vale más que poseer. Que amar vale más que dominar. El futuro nos está observando. Y lo único que podrá salvarnos no será la tecnología, ni las políticas, ni las utopías recicladas. Será la conciencia brutal, profunda, insobornable de quienes, aun con miedo, decidan ser el punto de inflexión. El lugar donde la historia, por fin, cambió. No por milagro. No por destino. Sino porque alguien se atrevió a decir: aquí termina la inconsciencia. Aquí empieza la verdad. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia,
Déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.